Un lockdown que salió terriblemente mal. ¿Qué pasó? El protocolo Omicron Volumen 4, Tierra de Nadie. Capítulo 22. El invierno de la clandestinidad. El invierno en los bosques profundos de Men no era solo una cuestión de temperatura, era un enemigo silencioso que amenazaba con revelar su posición a cada segundo. La serrería abandonada que el comandante Vance había dispuesto como refugio temporal era un esqueleto de madera crujiente y láminas de zinc oxidadas, devorado por la nieve acumulada de 3 meses. Dentro, la vida de los 22 alumnos de Blackwood había cambiado drásticamente. Ya no quedaba rastro de los adolescentes que solían preocuparse por las notas o las redes sociales, bajo la estricta disciplina de David y los pocos milicianos sobrevivientes de los desterrados. Los chicos habían aprendido a limpiar rifles de caza antiguos, a racionar la leña para que no generara columnas de humo visibles y a moverse por el suelo de madera sin emitir un solo crujido. David pasaba las noches en vela en una esquina del taller principal, iluminado apenas por una lámpara de queroseno cuya mecha mantenía al mínimo. Sobre una mesa de carpintero, extendía mapas topográficos físicos del estado y las rutas forestales que conectaban con la frontera norte. Sabía que la tregua tras la filtración global del volumen 3 era un espejismo. El gobierno de los Estados Unidos estaba sufriendo una crisis política sin precedentes, con protestas en las calles y presión internacional. Pero un animal acorralado es el más peligroso. El Pentágono no iba a rendirse, simplemente estaban cambiando de estrategia. La calma aparente se rompió una madrugada a las 4:15, cuando el frío era más intenso. En el altillo de la serrería, donde Sara pasaba las horas vigilando los receptores de radio modificados de los desterrados, una alarma sorda comenzó a parpadear en rojo. No era una transmisión de voz captada en las frecuencias de la policía local, sino una anomalía gráfica en el analizador de espectro de su ordenador portátil. Sara bajó las escaleras de madera a toda prisa, con los dedos entumecidos por el frío y la respiración congelándose en el aire. «Profe, tenemos problemas de los grandes», susurró Sara, llamando la atención de David y de Marcus, que acababa de despertarse para su turno de guardia. No están usando los radares convencionales ni patrullas de reconocimiento visual. El Pentágono acaba de desviar 2 satélites militares de órbita baja sobre este cuadrante. Están utilizando sensores de espectro infrarrojo térmico de alta resolución. No buscan señales de radio, profe. Buscan el contraste de calor que nuestros cuerpos y el generador de la cocina generan en mitad de la nieve del bosque. David se puso en pie de inmediato, sintiendo como la adrenalina disipaba el cansancio acumulado. Miró a Marcus, cuyos ojos reflejaban una madurez sombría que ningún chico de su edad debería tener. «Marcus, despierta a los chicos en absoluto silencio. Que se pongan las mochilas y las chaquetas térmicas de inmediato». Vance llamó David al comandante de la milicia, que dormía con el fusil en el regazo. «Apaga el generador principal y extingue el fuego de la cocina con tierra, no con agua. No quiero que el vapor suba por la chimenea. El invierno se acabó, muchachos. Nos han localizado y el perímetro se va a cerrar sobre nosotros en minutos». Capítulo 23. La unidad fantasma. A diferencia de los pelotones de la Guardia Nacional que habían cercado la escuela Blackwood, o de los agentes de contención con trajes NBQ que los habían perseguido en los Muelles de Virginia, los hombres que comenzaron a rodear la serrería de Men no utilizaban uniformes identificables, insignias del ejército ni vehículos con luces estroboscópicas. Eran miembros de la Unidad F, un escuadrón de operaciones negras financiado por los contratistas del proyecto Quimera y el sector más oscuro del Pentágono. Su existencia estaba borrada de cualquier registro oficial. Si morían en combate, no existían. Se movían a través de la densa ventisca de nieve como auténticos espectros, equipados con uniformes de camuflaje ártico, silenciadores pesados en sus rifles de asalto y visors térmicos que les permitían ver las siluetas de los ocupantes a través de las delgadas paredes de madera del refugio. El ataque comenzó sin previo aviso, rompiendo la regla de oro de la guerra convencional. No hubo megáfonos pidiendo la rendición ni disparos de advertencia. El primer indicio de la presencia del enemigo fue el sonido seco y sordo de una bala de alto calibre que atravesó limpiamente el tablón de madera de la fachada este, impactando directamente en el hombro de uno de los milicianos de Vance que custodiaba la entrada lateral. El hombre cayó al suelo sin poder emitir un grito, ahogado por el impacto. «Están aquí. Fuego de cobertura, maldita sea», bramó Vance, arrojándose detrás de una pila de troncos y respondiendo al ataque con ráfagas ciegas de su escapeíta hacia la línea de árboles nevados, de donde solo se veían los destellos apagados de los cañones enemigos. David agarró a Sara por la correa de la mochila y empujó a Marcus hacia el fondo del taller principal. La serrería estaba siendo acribillada desde 3 ángulos distintos. Las balas perforaban la madera como si fuera papel,
astillando los pilares y levantando nubes de serrín y polvo. Los 22 alumnos, manteniendo una calma asombrosa nacida de los traumas anteriores, se arrastraban por el suelo, protegiéndose las cabezas con sus mochilas pesadas. Al sótano, muévanse, ordenó David, levantando una pesada trampilla de hierro que daba acceso al antiguo canal de flotación de la serrería, un túnel de hormigón y vigas por donde antiguamente se deslizaban los trancos hacia el río. Justo cuando el último de los alumnos se introducía en la oscuridad del túnel, un par de granadas de fósforo blanco estallaron en la planta superior. El fuego químico, diseñado para arder a miles de grados y que no se extingue con agua, comenzó a devorar la estructura de madera en cuestión de segundos. La unidad F no venía a recuperar los datos del disco duro de Sara, venían a incinerar el lugar por completo con todos los testigos dentro, para presentar el incidente ante la prensa internacional como un trágico incendio forestal fortuito en el norte de Men. Capítulo 24. Hielo delgado. El interior del canal de flotación era una nevera de hormigón oscuro que resonaba con los impactos de la artillería en la superficie. David guiaba al grupo en una fila india desesperada, avanzando a ciegas hasta que el túnel terminó abruptamente en la orilla del río Penobscot. La escena exterior era dantesca, la ventisca soplaba con furia, pero el resplandor naranja y violento de la serrería ardiendo a sus espaldas iluminaba el paisaje helado con una luz fantasmal. El río estaba completamente congelado, cubierto por una capa de nieve compacta, pero David sabía perfectamente que a principios de primavera el hielo se volvía inestable debido al aumento de las corrientes de agua líquida en el fondo. Escuchadme bien, dijo David, deteniendo al grupo al borde del agua. Hay que cruzar a la otra orilla, pero el hielo está delgado. Avanzad despacio, mantén 3 metros de distancia entre cada uno y distribuid el peso. Nadie corre, pase lo que pase. El grupo comenzó la travesía. El silencio de la noche solo era roto por el silbido del viento y el crujido constante y amenazante del hielo bajo sus botas. A mitad del recorrido, cuando se encontraban en el punto más profundo del río, el sonido de motores diésel pesado retumbó en la orilla que acababan de dejar. 2 todoterrenos blindados de la unidad F habían llegado al borde del agua. Los conductores encendieron potentes focos de xenón que barrieron la superficie del río, localizando las siluetas oscuras de los 22 chicos en mitad de la llanura blanca. En lugar de apuntar a los estudiantes, los tiradores de la unidad F redirigieron sus armas hacia la superficie del hielo, unos 10 metros por delante del grupo. El plan era maquiavélico, comenzaron a disparar ráfagas completas de munición perforante en línea recta para provocar una fractura estructural en la placa del río y ahogarlos a todos en el agua jalada. Un estruendo sordo y vibrante recorrió el río, y el hielo comenzó a abrirse como una telaraña gigante. Uno de los alumnos más jóvenes, aterrorizado por los impactos, tropezó y cayó en una de las grietas que comenzaba a ensancharse, hundiéndose hasta el pecho en la corriente negra. Marcus, Sara, ayúdenme, gritó David, tirándose de estómago sobre la superficie inestable para no concentrar su peso. Marcus, demostrando una frialdad absoluta, se deslizó junto a David, estirando los brazos hasta agarrar las correas de la mochila del niño herido, cuyas manos ya se estaban entumeciendo por los 0 grados del agua. Mientras tanto, Sara, arrodillada sobre una sección de hielo más firme, levantó el rifle de caza de Vance y disparó 3 cartuchos seguidos hacia los focos de los todoterrenos blindados. Uno de los proyectiles impactó de lleno en el foco izquierdo de los mercenarios, cegando temporalmente a los tiradores. Con un esfuerzo supremo, David y Marcus tiraron del alumno hacia la superficie justo cuando un bloque de hielo de 3 metros se desprendía por completo debido a la corriente, abriendo un canal de agua abierta de 5 metros de ancho entre la unidad F y los supervivientes. Los mercenarios se quedaron atrapados en la orilla sur, maldiciendo en sus radios mientras el agua impedía su avance a pie, pero los chicos de Blackwood estaban ahora en la orilla norte empapados, exhaustos y en mitad de una de las noches más frías del año. Capítulo 25. El sanatorio de Boston. La milicia de los desterrados en Men había quedado completamente desarticulada tras el asalto a la serrería. David sabía que quedarse en los bosques rurales del norte significaba la muerte por congelación o ser cazados por satélites en la próxima madrugada. Tomó una decisión arriesgada y contraintuitiva, la única forma de esconder a un grupo tan grande era meterse en la boca del lobo, en una gran metrópolis donde el caos diario, la densidad de población y el flujo constante de vehículos camuflaran sus movimientos. Tras caminar 2 kilómetros por senderos forestales secundarios, Vance logró contactar con un simpatizante local que les facilitó un camión de reparto de mercancías cerrado, sin ventanas en la parte trasera. El grupo viajó apiñado durante 14 agónicas horas hacia el sur, cruzando los límites del estado hasta llegar a los suburbios industriales de Boston, Massachusetts.
El destino que Vance había seleccionado era el Hospital General de San Anselmo, un complejo de salud mental de la época victoriana que había sido clausurado a finales de los años 80 debido a recortes presupuestarios y escándalos de maltrato institucional. El edificio era una mole de hormigón armado, ladrillo rojo y ventanas tapiadas con planchas de hierro, rodeado por una verja oxidada que la vegetación urbana había devorado. Los desterrados lo utilizaban como un piso franco estratégico porque las gruesas paredes de hormigón bloqueaban las señales de geolocalización satelital y su red de túneles de mantenimiento subterráneos permitía varias vías de escape hacia el alcantarillado de la ciudad. Colocaron a los chicos en la antigua ala de pediatría, el sector más aislado del complejo. Mientras Marcus distribuía las mantas secas y las raciones de emergencia que habían rescatado, Sarah se encerró en una antigua oficina de administración llena de archivos mohosos. Utilizando una línea telefónica de cobre que milagrosamente seguía teniendo tono, conectó su ordenador a través de un módem modificado para evitar el rastreo de las centrales de la ciudad. Después de 3 horas de navegación cifrada a través de servidores espejo en la red Tor, el rostro de Sarah quedó iluminado por el brillo azul de la pantalla, pero la expresión de sus ojos hizo que David se acercara de inmediato. «Profe, mire esto es mucho peor que el ejército», dijo Sarah, con la voz entrecortada, mostrando una página de un foro privado de la Darknet frecuentado por contratistas militares privados internacionales. La filtración que hicimos en la mina de carbón no los detuvo, solo los hizo cambiar las reglas del juego. La corporación tecnológica detrás de Omicron ha emitido una directiva de liquidación de activos. Han puesto una recompensa internacional. Hay $10 millones por usted, profe. 5 millones por Marcus y por mí, y $3 millones por cada uno de los chicos, vivos o muertos. Ya no estamos huyendo del gobierno de EU, estamos huyendo de cada cazador de recompensas y mercenario privado del planeta que tenga acceso a un Fusal y a un billete de avión hacia Boston. Capítulo 26. La caza del millón. La confirmación de los temores de Sarah no tardó ni 40 minutos en manifestarse. El silencio sepulcral del San Anselmo fue roto por el sonido inconfundible de unas botas tácticas pesadas reventando los cristales reforzados del vestíbulo principal en la planta baja. El eco del impacto ascendió por el hueco de la escalera y las tuberías de ventilación, alertando a David. Una célula de contratistas militares privados, equipada con tecnología de interceptación de señales móviles de corto alcance, había detectado la breve conexión de Sarah a la línea telefónica y se habían presentado en el hospital para reclamar la multimillonaria recompensa. «Marcus, no hay tiempo para empacar», ordenó David en voz baja pero con una firmeza absoluta, agarrando una pesada tubería de hierro fundido que se había desprendido de un radiador. «Lleva a Sarah y al resto de los chicos por el hueco del ascensor de servicio. Hay una escalera de caracol de mantenimiento que desciende directamente hacia el túnel de vapor subterráneo del ala norte. Eso los sacará al sistema de desagües pluviales de la calle principal. Yo me quedo aquí, en el descanso del segundo piso. Si bajan todos al sótano de golpe, nos acorralarán en una habitación sin salida y tirarán granadas dentro. Usted solo no va a detener a un escuadrón de asalto profesional con un trozo de hierro, profe», replicó Marcus, dando un paso al frente y sacando una pistola táctica Sixar con silenciador que le había arrebatado a uno de los hombres de la unidad F en el río congelado. «En Blackwood nos enseñó que la historia la escriben los que se quedan a luchar, no los que corren solos. Nos quedamos los dos aquí». David miró al adolescente que tenía enfrente. El chico que solía sentarse en la primera fila de su clase de historia y tomar apuntes en silencio se había transformado en un superviviente endurecido por las circunstancias. El profesor asintió, sintiendo un orgullo amargo. Ambos se apostaron detrás de una barricada improvisada construida con archivadores metálicos volcados en el descanso del segundo piso, justo encima de la escalera imperial del hospital. Cuando las luces de las linternas tácticas de los mercenarios comenzaron a recortar las sombras de los peldaños, David activó una trampa casera que Vance le había enseñado a preparar con un extintor de incendios cargado con una mezcla de amoníaco industrial y ácido sulfúrico de las baterías del camión. Al presionar la válvula, una densa nube de gas lacrimógeno casero y corrosivo inundó el tiro de la escalera de golpe. Los atacantes rompieron la formación, tosiendo violentamente y perdiendo la visibilidad de sus baísars nocturnos. Marcus aprovechó el desconcierto para abrir fuego de contención, impactando en las protecciones balísticas de los dos primeros mercenarios y obligando al resto del escuadrón a replegarse en mitad del vestíbulo cubierto de humo. Capítulo 27. El contraataque digital. Mientras las detonaciones de los disparos y los gritos de dolor de los mercenarios afectados por el gas amoniacal resonaban en las paredes de hormigón de San Anselmo, Sarah desobedeció la orden de David de evacuar de inmediato.
Sabía perfectamente que huir por las alcantarillas de Boston esa noche solo significaba posponer el final. Si la recompensa seguía activa en la Darknet, otra agencia de seguridad o más mercenarios los localizarían en la próxima parada, en cualquier motel o almacén de la costa este. Se encerró en la antigua sala de calderas del sótano, conectó el disco duro externo de Blackwood a su ordenador y encendió el módem analógico por última vez. Si el sistema corporativo utilizaba sus recursos financieros ilimitados para ponerle un precio a sus vidas, ella utilizaría sus propios datos para destruir el núcleo de ese sistema. Aprovechando los códigos de acceso raíz que había extraído del servidor de seguridad de la escuela durante el primer lockdown, Sarah no buscó desfasarse en los foros tradicionales. Diseñó un gusano informático de inyección directa y lo lanzó contra los servidores bancarios de la multinacional tecnológica que financiaba el proyecto Quimera en Delaware. El ataque no buscaba robar dinero, sino provocar una auditoría forzada por parte de los sistemas de seguridad del Estado. Simultáneamente, el programa de Sarah comenzó a compilar un archivo ejecutable que contenía las identidades reales, los números de pasaporte, las direcciones residenciales de las familias y los historiales de operaciones ilegales de cada uno de los mercenarios contratados por la Unidad F y las agencias privadas que figuraban en la lista de nóminas de la empresa. El efecto fue devastador e inmediato. En las pantallas de los cascos tácticos y en las tabletas de comando de los mercenarios que intentaban flanquear la posición de David en la escalera, las interfaces de combate se congelaron de golpe. Las pantallas se tiñeron de un rojo intenso, mostrando el escudo oficial de la escuela secundaria Blackwood y un texto encriptado enviado directamente a sus dispositivos privados: vuestros fondos bancarios han sido congelados por sospecha de financiación del terrorismo. Vuestras identidades y ubicaciones actuales acaban de ser enviadas en directo a los servidores centrales del FBI y de la Interpol. Tenéis 3 minutos para evacuar el edificio antes de que las unidades federales locales inicien el protocolo de arresto por exposición pública. Capítulo 28. Rumbo a la frontera. El pánico cambió de bando con una velocidad pasmosa en el sanatorio de Boston. Para los mercenarios profesionales, la misión dejó de ser una lucrativa caza de recompensas y se transformó en una trampa legal que amenazaba con enviarlos a prisiones federales de por vida. El sonido de los hombres retirándose a toda prisa por el vestíbulo, rompiendo filas y huyendo hacia los vehículos sin matrícula estacionados en el callejón exterior marcó el fin definitivo del asedio a San Anselmo. El silencio regresó a la mole de hormigón, roto solo por el goteo del agua de los radiadores rotos. David y Marcus descendieron la escalera, con los fusiles aún calientes y la adrenalina al límite, reuniéndose en el patio de luces trasero con Sarah y los otros 20 alumnos. Vance, que había conducido de forma ininterrumpida durante toda la noche tras evadir el cerco ártico en Maine, entró por el portón del callejón trasero con un enorme camión de transporte de ganado industrial, cuyo remolque de aluminio estaba diseñado para pasar desapercibido en las rutas comerciales del norte. El virus de Sarah nos ha comprado unas horas de confusión en el Pentágono, pero en cuanto el Consejo de Administración de la corporación logre reiniciar sus servidores privados, darán la orden de caza total sin importar las leyes de Boston, dijo David, ayudando a los estudiantes a subir al interior del remolque, donde el olor a gino y madera servía de camuflaje. Ya no podemos escondernos en las ciudades de este país. El sistema estadounidense está herido de muerte por la filtración, y cuando un imperio colapsa, destruye todo lo que tiene cerca para no dejar testigos. ¿Cuál es la ruta entonces, David?, preguntó Vance, cerrando los pestilous de hierro del remolque y subiendo a la cabina del camión. David encendió una pequeña linterna de llavero sobre el mapa físico, trazando una línea recta que ascendía por la Interestatal 95, cruzando el estado de New Hampshire directo hacia los pasos fronterizos forestales no vigilados de las tierras altas de Quebec, en Canadá. Nos vamos del país. Fuera de la jurisdicción de la Casa Blanca, los comités internacionales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas ya han establecido un cordón de seguridad diplomática en Ottawa para recibirnos y registrar nuestro testimonio formal ante el Tribunal de la Haya. Dejamos de ser refugiados anónimos ocultos en sótanos, vamos a llevar la verdad de lo que pasó en Blackwood al escenario geopolítico mundial. El perímetro de contención ya no puede detenernos.